En sus años más jóvenes con Manchester United, Cristiano Ronaldo fue uno de los extremos más letales que el fútbol jamás haya visto. Cuando pensás en él en su punto más alto como regateador, seguramente recuerdas cómo bailaba con el balón, mostrando esa creatividad y esa chispa desbordante que destrozaba defensas en toda la Premier League. Sin duda, también fue el momento cumbre de su velocidad y agilidad. Pero todos sabemos que, al fichar por el Real Madrid y madurar a lo largo de su carrera, transformó completamente su estilo de juego. Pasó de ser un extremo eléctrico a convertirse en un goleador absolutamente letal, uno de los finalizadores más mortíferos del planeta. Los números hablan por sí solos. Llegó a marcar más de 50 goles por temporada durante 6 campañas consecutivas. Se puede debatir cuál versión de Cristiano fue mejor, la del joven desequilibrante en Inglaterra o la del depredador del área en España. Pero si hay algo de lo que estoy convencido es que la mejor combinación de ambas versiones, la explosividad del Manchester United y la eficacia del Real Madrid, se vio en una temporada muy concreta, la 2009-2010. Fue el año en el que brevemente dejó de ser CR7 para convertirse en CR9. En el verano de 2008, después de ganar la Premier League y la Champions League y tras firmar 42 goles y 8 asistencias en 49 partidos, con una estadística de 50 contribuciones de gol en 49 partidos, Cristiano había llevado su cuerpo al límite. El desgaste fue tal que terminó necesitando una cirugía de tobillo. 2 fragmentos de cartílago se habían desprendido debido al enorme esfuerzo físico al que sometió su cuerpo. Y no es de extrañar. Era la época en la que lo veíamos en su versión más ágil y espectacular. Toda esa velocidad, esos cambios de ritmo y ese regate lleno de fantasía exigen muchísimo al cuerpo, especialmente a las rodillas y los tobillos. El cristiano más rápido fue el de Portugal en el Mundial 2018, cuando alcanzó los 40 km/h con 33 años. Y sí, ese registro existe, pero hay que ponerlo en contexto. Ese sprint fue sin pelota, en una carrera puntual. Cuesta creer que antes de todas sus lesiones, cuando ni siquiera se medían estos datos con la tecnología actual, esa versión joven de Cristiano Ronaldo no fuera incluso más rápida. Basta con ver cómo dejaba atrás a los defensores mientras conducía el balón a máxima velocidad. No solo corría, aceleraba, cambiaba de ritmo y regateaba al mismo tiempo. Antes de sus problemas físicos, era un auténtico demonio de la velocidad. En la Premier League llegó a ser tan imparable que muchos rivales recurrían directamente a golpearle los tobillos como único recurso para frenarlo. Sin embargo, la cirugía de tobillo marcaría un punto de inflexión. Fue el periodo más largo que Cristiano estuvo fuera por lesión en toda su carrera, casi 12 semanas de baja. Y como era de esperar, volver al 100% no fue inmediato. En la temporada 2008-2009 registró 26 goles y dio 2 asistencias, 38 contribuciones de gol en 50 partidos, cifras excelentes para cualquier jugador, pero inferiores a su temporada anterior, la del Balón de Oro. Ya no se le veía tan explosivo ni tan desequilibrante como en su punto máximo previo. Aún así, Manchester United ganó la Premier League, la Community Shield y el Mundial de Clubes. Sin embargo, quedaron segundos en la Supercopa de Europa y perdieron la final de la Champions League. Sin su superestrella al 100%, el equipo seguía compitiendo, pero no dominando como antes. En términos de mercado, tras una cirugía importante y una caída aproximada del 24% de su producción goleadora, ese fue irónicamente el momento más barato en el que Cristiano estaría disponible durante más de una década. Y fue entonces cuando apareció el Real Madrid. El club blanco pagó 94 millones de euros en el verano de 2009, rompiendo el récord mundial de transferencias en ese momento, por un jugador que acababa de pasar por el quirófano y que venía de una temporada menos dominante tras ganar el Balón de Oro. Eso te dice todo lo que necesitas saber sobre el valor que tenía aquel extremo portugués de apenas 24 años. No estaban fichando solo una estrella, estaban apostando por el que incluso después de una lesión grave, seguía siendo uno de los talentos más devastadores del planeta. El Real Madrid estaba tranquilo. Tras los exámenes médicos concluyeron que Cristiano Ronaldo simplemente necesitaba más tiempo para recuperarse por completo y volver a su mejor forma. Y así, cuando salió del túnel del Santiago Bernabéu en la presentación más multitudinaria de la historia del fútbol, no apareció como CR7, sino como CR9. La razón era simple, el dorsal 7 seguía teniendo dueño, una leyenda histórica del club, Raúl González Blanco, que todavía vestía ese número icónico. Cristiano tenía que esperar, pero no fue solo el cambio de dorsal lo que lo hizo especial a CR9, fue que en esa época comenzó realmente su transformación como jugador. La campaña 2009-2010 fue, para muchos, la mezcla perfecta entre 2 versiones. El Ronaldo eléctrico, regateador y explosivo del Manchester United, y el goleador implacable y clínico que dominaría Europa con el Real Madrid. Además, Cristiano llegaba como la cara principal de los Galácticos 2.0,
Era el jugador más caro del mundo y estaba en uno de los clubes más exigentes y críticamente implacables del planeta. La presión era gigantesca, incluso mayor que la que recaía sobre otros grandes fichajes como Xabi Alonso o el ex Balón de Oro Kaká. Pero en cuanto CR9 pisó el campo, disipó cualquier duda. Se convirtió en el primer jugador del Real Madrid en marcar en cada uno de sus primeros 4 partidos de liga. El entrenador Manuel Pellegrini tenía planes distintos para él. Empezó a utilizarlo casi como un segundo delantero, pero sin quitarle libertad para bajar a recibir, participar en la construcción y arrancar desde más atrás. Y ahí vimos algo especial. Más que cualquier otra etapa en el Madrid, Ronaldo mostraba constantemente su regate, su creatividad y su capacidad para eliminar rivales. Tomaba el balón, encaraba a múltiples defensores y generaba peligro por sí mismo. Especialmente al inicio de la temporada, su confianza estaba por las nubes. Sus tiros libres también estaban en su punto máximo. Aquella temporada igualó su récord personal de goles de falta en un solo año, 7. Y el espectáculo más recordado llegó en septiembre de 2009, cuando anotó sus primeros goles en Champions League con el club, marcando 2 tiros libres en un mismo partido contra el FC Zurich. Ese era CR9, explosivo como en Inglaterra, pero cada vez más letal frente al arco. Es cierto que en los últimos años se hicieron muchos chistes sobre cómo la técnica de tiro libre de Cristiano Ronaldo ya no era tan efectiva como antes, pero en sus veintitantos, y especialmente en esa temporada como CR9, estaba viviendo uno de los momentos más precisos y consistentes de su carrera a balón parado. Solo 15 días después de aquel debut europeo soñado, en su segundo partido de Champions League con el Real Madrid, destrozó al Olympique de Marsella con otro doblete. 4 goles en sus primeros 2 partidos de Champions con el club. Impacto inmediato. Y no olvidemos el físico. Sí, Ronaldo mantendría velocidad durante muchos años más en el Madrid, pero con el tiempo su juego se volvería más inteligente y orientado al movimiento sin balón. En la temporada 2009-2010, sin embargo, todavía conservaba esa explosividad, esa agilidad y esa agresividad en el 1 contra 1 que recordaban a su etapa en el Manchester United. Quizá no era exactamente el mismo demonio de velocidad previo a la cirugía, pero seguía siendo uno de los jugadores más explosivos y entretenidos que haya vestido la camiseta blanca. Era físicamente una de las mejores versiones de su vida, más fuerte, más musculado, intentando los mismos regates de siempre, pero ahora con una eficacia goleadora muy superior. Sin embargo, en octubre de 2009, durante un partido con Portugal, volvió a lesionarse el tobillo. Estuvo casi 2 meses fuera, perdiéndose 12 partidos entre club y selección. Un golpe durísimo para el Madrid. En su ausencia, el equipo cayó 2-3 ante el AC Milan en Champions y dejó escapar puntos importantes en Liga. Cuando regresó, CR9 retomó su nivel inmediatamente, 6 goles en 5 partidos de Champions tras su vuelta. En la Liga seguía jugando con ese desparpajo y agresividad en el regate, pero fue entonces cuando empezó a reflexionar sobre su estilo. Era su segunda temporada con más lesiones en toda su carrera. En total pasó alrededor de 7 semanas más en el banquillo médico. Y ahí comenzó la transición mental. Reducir riesgos, seleccionar mejor cuándo encarar, preservar su cuerpo sin perder eficiencia. Y funcionó. En la segunda mitad de la temporada 2009-2010, su capacidad goleadora alcanzó un nuevo nivel. Fue hasta ese momento la temporada más eficiente de su carrera, una mezcla perfecta, espectáculo y contundencia. Aunque Lionel Messi terminó como máximo goleador de la liga, Cristiano fue increíblemente eficiente, 33 goles y 10 asistencias, 43 contribuciones en 30 partidos, en su primera temporada en España. El Madrid perdió la liga por apenas 3 puntos, firmando el mayor puntaje histórico para un segundo lugar en la liga hasta ese momento. Si no hubiera sufrido esas lesiones, quizás habríamos visto aún más de ese Cristiano Ronaldo eléctrico, encarando constantemente a múltiples defensores. Pero esa transición también demostró algo aún más importante, su capacidad de adaptación. Pasó de ser un extremo vistoso y obsesionado con el regate a convertirse en un goleador clínico y estratégico. Y aunque en años posteriores todavía regateaba, especialmente en el 1 contra 1, nunca volvió a ser tan agresivo ni tan constante en el desborde como lo fue en aquella etapa como CR9. Curiosamente, aquel equipo del Madrid era probablemente el más débil de todos los que tuvo en sus años en el club. Al año siguiente saldrían veteranos como Guti, Rafael van der Vaart y el propio Raúl González, liberando finalmente el dorsal 7 para Cristiano. Y entonces comenzó otra era. Pero siempre queda la pregunta, ¿qué habría pasado si nunca hubiera sufrido esas lesiones graves? ¿Qué habría sido de un Cristiano con la velocidad, agilidad y regate del CR9, combinado con la mentalidad y eficiencia goleadora del Ronaldo que ganó múltiples Champions después? Eso sin duda habría sido algo verdaderamente histórico de presenciar.